Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Y esperemos unos 5 minutitos para que se vayan conectando y ahí sí empezar con la clase del día de hoy. Licen, disculpe una pregunta. Estuve revisando la plataforma y vi que no está calificado todavía la tarea de la unidad 3, las dos tareas de la unidad 3. Las tareas de la unidad 3 ya tienen calificación. ¿Enviaste Y di- a tiempo? sí, sí, Licen, he estado entregando a tiempo mis tareitas. Entonces ya deben También le estar quería, calificados. también le quería preguntar si, aparte de de las pruebas de esta unidad, todavía nos falta una más, ¿verdad? O ya Sí. nos tendremos otra más. Sí. No, sí, sí tienen otra. Y nos va a mandar a hacer el proyecto de grado. ¿Cómo se maneja eso, Lisa? Eso tendría que preguntar, Belgi, debido a que como, bueno, yo recién nomás inicié eso del proyecto de grado, el proyecto integrador, tendría que preguntar cómo han venido haciendo ya ustedes desde el inicio de este ciclo. Sí, pues, o sea, por lo que no conozco ningún estudiante de los que se han graduado para preguntar, entonces yo pensaba que usted nos podía orientar con eso, si nos mandan a hacer proyecto de grado, porque en los colegios normales, en Sí, los colegios eso les normales, mandan a o hacer. sea, en las clases normales le mandan a hacer la pasantía, le mandan a hacer los proyectos de grado, le mandan. Y no sé, pues, cómo se maneja eso en esta institución. Ya, listo. Déjame preguntar y de ahí cualquier cosa yo ya solvento tus dudas, ¿ya? Ya le hice, muchas gracias. Ya, con gusto. Ya, listo. Ahora sí empecemos con la clase del día de hoy, ¿no? Listo. Recuerden que en este caso, en clases anteriores, Este valor b cuadrado hemos venido correspondiente. hablando sobre los alcoholes. Hemos venido hablando sobre su nomenclatura. Hemos colocado ya ejemplos en este caso. En las propiedades físicas también hemos hablado, las propiedades que tienen, los ejemplos. Hemos hablado de bisfenoles. Y ahora vamos a hablar de unos nuevos compuestos oxigenados que son los éteres. Mis éteres en este caso son compuestos en los que un átomo de oxígeno está enlazado a dos grupos alquilo o arilo mediante la siguiente estructura. Miren, mis éteres tienen en este caso la cadena, el oxígeno y otra cadena. Recuerden, están que enlazados a dos grupos arilo o alquilo. Aquí tengo yo mi grupo arilo y mi grupo alquilo, ¿no? Miren, siempre en este caso que voy a tener un oxígeno que une a mis dos grupos, alquilo o arilo. Miren, aquí tengo mi oxígeno y aquí tengo un grupo que puede ser una cadena en este caso y aquí puede tener otra cadena, pero siempre tiene que estar unido que el oxígeno a mis dos cadenas. Miren, aquí en cambio tengo que mis dos grupos de arilo y aquí en cambio tengo mi grupo alquilo y mi grupo arilo, ¿no? Que puede ser también como está formado. Siempre y cuando tenga que el oxígeno en el medio de mis dos cadenas. Pueden considerarse en este caso como derivados de los alcoholes o de los fenoles, en los que en este caso se ha sustituido el átomo de hidrógeno por el grupo alquilo
o el grupo arilo. Miren, recuerden que yo siempre decía que el grupo funcional que tienen los alcoholes era el OH. Y ahora en los éteres, que son mis nuevos compuestos, mi grupo OH cambia, en este caso sustituye a qué? Sustituye al hidrógeno, ¿no? Me dice que sustituye al hidrógeno y coloco que un grupo alquilo o un grupo arilo. Y así yo ya obtengo en sí que la primera estructura, miren, R, oxígeno, aquí me falta solo la rayita y ya formo yo qué, ya formo mi estructura del éter. Miren, recuerden que dice que se sustituye el hidrógeno del grupo OH por el grupo arilo, el grupo alquilo o el grupo arilo, ¿no? Sustituye en este caso. Y así yo ya formo que, miren, R, oxígeno, oxígeno, R con coma. Solo que aquí, ¿qué me falta? Me falta colocar el enlace, que puede como no puede estar, ¿no? Al momento de yo colocar el enlace ya se forma exactamente igual que este, ¿no? Miren, ROR y ROR. Recuerden que me dice que este hidrógeno que yo tengo aquí se sustituye ¿por qué? Por R, ¿no? Se sustituye por la R que yo tengo aquí. Y así formar el éter. Recuerden que el éter me dice que la estructura es R o R. O si no, con el grupo arilo o R con el grupo arilo. Cualquiera de ellos, ¿no? Miren, se sustituye R, O y R. Solo me falta el enlace que hay como colocarle y no, no, pero porque ya se sobreentiende que yo ya tengo aquí un enlace entre el oxígeno y R. Y a la final que es exactamente igual a la estructura que me dice que es de un éter. Yo reconozco un éter a través de que tiene la estructura R, oxígeno, R. En cambio, un alcohol, ¿por qué nosotros distinguíamos a un alcohol? ¿Qué tenía en la cadena el alcohol para yo distinguir y decir, listo, ese es un alcohol? Tengo conectada a Belki, a María, a Rosa y a Fernanda. Nosotros, ¿cómo distinguíamos que tenemos a un alcohol? Están ahí. ¿Cómo nosotros reconocíamos a un alcohol? Eso ya hemos visto las clases anteriores, ¿no? ¿Cómo reconocíamos que era un alcohol? ¿A través de qué? Aquí están mis alcoholes. ¿Cómo reconocíamos que era un alcohol? ¿A través de qué grupo funcional? Erika, Fernanda, Rosa, María, Belkin.
¿Cómo reconocíamos que era un alcohol? Lo reconocíamos a través del grupo OH, ¿no? Decíamos que todas mis cadenas, cuando veíamos el OH, era el alcohol. Miren, aquí tengo mi cadena y aquí tengo el OH. Listo. Veo el OH y reconozco que es un alcohol. Aquí tengo mi cadena, el OH, reconozco que en este caso tiene OH, entonces es un alcohol. Aquí tengo OH, 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 alcohol. El éter, en cambio, que cuando yo reconozca al éter, debo tener un radical, un oxígeno y un radical. Así yo reconozco, en cambio, a un éter. Dicho esto, ¿cómo yo reconozco cuando es un alcohol? ¿Qué grupo funcional era? El que reconocía cuando era un alcohol. ¿Están ahí, queridos estudiantes? María, Rosa, Fernanda, Erika, Belki. ¿Están ahí? Queridos estudiantes, ¿están ahí? Sí, Liz, en buenas noches. Listo, solo Fernanda creo que está en clases. El resto ha dejado conectado. Licen, buenas noches. Yo también estoy aquí, Licen, sino que estoy analizando mi cuaderno. Solo las dos, entonces. María, Rosa, ¿están ahí? Erika, Y buenas noches, Listen. Sí, también le estaría atendiendo a las clases, dice. listo, Liz, María. buenas noches. Yo sí, pero no puedo hablar porque estoy en mi trabajo. Solo le estoy siguiendo por escucharla. Escuchar. Ya, Erika, Erika Olmedo. Erika Olmedo. Erika. Mm, Erika. Bueno, listo. Para conocer o para reconocer a un éter necesito que tenga una cadena unida al oxígeno y que tenga otra cadena. Y esta cadena también que debe estar unida al oxígeno, ¿no? Esta cadena, el oxígeno y esta cadena. Listo. Al momento de que yo tenga cadena, oxígeno, cadena, voy a reconocer y voy a decir que es un éter.
En cambio, cuando yo tenga el OH presente en mis cadenas, ¿qué voy a decir? Que tengo un alcohol. Porque miren, aquí yo no tengo, aquí yo solo tengo cadena de un lado, tengo el oxígeno y tengo el OH. Perdón, tengo el OH. No tengo en este caso que lo que yo necesita para un éter, que era cadena, oxígeno, cadena. No tengo yo aquí cadena, oxígeno, cadena. Tengo cadena y OH. Entonces, por eso reconozco y digo que es un alcohol, ¿no? Porque obviamente que tengo un OH, entonces digo que es un alcohol. Recuerden que en este caso, miren, tengo yo la cadena y tengo un alcohol. Cadena OH. Listo, es un alcohol. No tengo cadena o cadena para yo reconocer y decir que es un qué, que es un éter. En el éter, miren, me dice que tengo cadena, oxígeno, cadena. Como no tengo en este caso cadena, oxígeno, cadena, es un alcohol. Y un éter, vamos a ver ejemplos. Miren, un ejemplo en este caso de un éter, recuerden que decía que debe tener cadena, oxígeno, cadena. Y aquí tengo cadena, tengo oxígeno y tengo cadena. Miren, si ven, tengo aquí un CH3 que sería la R1. Tengo un oxígeno y tengo aquí la otra R. Es como si estuviera que R, aquí no, unida a mi oxígeno. Y esto de aquí sería mi otra R, ¿no? Esto sería mi otra R. Y miren, tengo R, oxígeno R, que es como yo reconozco al éter. Miren, R, oxígeno R. Cuando yo tenga R, oxígeno R, o en este caso, miren, tengo R, oxígeno R, es un éter. Reconozco y digo, es un éter. ¿Por qué? Porque tiene en el medio el oxígeno y tiene dos cadenas. O tiene uno en este caso y tiene aquí otra cadena. Una cadena, otra cadena. Recuerden que la cadena puede ser de uno o de dos infinito, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tengo otro éter. Recuerden que les decía que siempre debo tener oxígeno en el medio. Tengo oxígeno en el medio. Tengo un R y tengo el otro R. Entonces quiere decir que también es un éter, porque cumple con la estructura del éter. ¿Cuál es la estructura del éter? R, oxígeno, R. ¿Y qué tengo aquí? R, oxígeno, R. ¿Esta partecita está entendida o repito? Listen, ¿podría repetir, por favor? Claro, con gusto, Fer. Verás. Recuerden que en este caso el éter, yo tengo y diferencio a un éter cuando tengo R, oxígeno, R. O cuando tengo en este caso una cadena, el oxígeno y una cadena. Al mirar yo estos ejemplos, cumplen o no cumplen para que sea un éter. Recuerden que el éter me dice que tiene que tener R, oxígeno, R. Entonces, aquí ya viendo mis ejemplos, R es en este caso que mi CH3 es una R. El oxígeno, obviamente que va a ser el oxígeno, que tengo que R en este caso es mi CH3. El oxígeno que no se cambia, que es oxígeno mismo, mira, aquí oxígeno mismo. Y la otra R vendría a ser toda esta cadena, ¿no? Toda esta cadena yo le tomo como R, que tengo yo aquí, y se cumple. R, oxígeno, R. Tengo yo aquí también R, oxígeno, R, mi otra cadena. Al momento de cumplir, en este caso R, oxígeno, R, yo ya sé y digo que es un éter. Veo el siguiente ejemplo y digo, listo, CH3 en este caso se convierte en R. Obviamente el oxígeno, porque debe estar unido, recuerden al oxígeno, aquí está, ¿no? Debe estar unido al oxígeno. Y de ahí necesita que otra cadena, otra R, que en este caso vendría a ser que
R sería mi ciclo. Recuerden que en este caso cuando se unen así que es el ciclo, ¿no? Un ciclo. Y listo, tengo R, oxígeno, R. Como si cumple en este caso la estructura que yo debo formar para decir que se llama éter, que es R, oxígeno, R, entonces listo, yo sí digo, como si cumple la estructura R, oxígeno, R, es un éter. Y aquí también cumple, ¿no? R, oxígeno, R. Les mencionaba que en este caso R puede ser una como cuatro carbonos. Miren, en este caso yo tengo cuatro carbonos, ¿no? Que esta vendría a ser la otra R. Reemplaza a mi R de aquí. Recuerden que el éter que siempre debe tener la estructura R o R. Y aquí en este caso sí tiene, ¿no? R o R. Miren, aquí vendría a ser este cumple como el R. Este también cumple como la O. Y toda mi cadena de cuatro carbonos cumple con la otra R. Y listo, tengo R, O, R. Y aquí también, miren, R, O, R. Listo, sí cumple, entonces sí es un éter. Ahora, vamos a ver de nuevo mi grafiquito. ¿Y cumple o no cumple con la estructura del éter? Recuerden que la estructura del éter es R, O, R. En este caso, este que yo tengo aquí, este ejemplo, ¿cumple o no cumple con la estructura de un éter? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Este ejemplo es o no es un éter? ¿Sí o no? El que estoy subrayando aquí en este caso. ¿Ese ejemplo es o no es un éter? Recuerden que la estructura es R o R. Sí es sí es porque tiene la R, O, y se supone que en este cuadrito va una R, dicen. Sí, Belki, muy bien, exacto. Sí es, ¿no? Sí es un éter, porque recuerden que es R o R. Entonces, R tengo yo aquí, O tengo aquí y R tengo aquí. Listo. Cumple en este caso que la estructura que debe ser R o R. Y por lo tanto, sí es un éter. Listo, muy bien, Belki. Ahora voy a colocarles otro ejemplo y me dicen si es o no es. Esperen.
Voy a borrar en este caso esto y colocar CH3 en este caso. CH2. Listo. Este ejemplo es o no es un éter. Cuéntenme, eso no es un éter. Recuerden que la estructura es de R o R. Eso no es un éter. Sí es, no. Sí es un éter porque aquí tengo mi estructura, que sería R. Aquí tengo el oxígeno, que sería el oxígeno mismo. Y aquí tengo mi otra R, ¿no? Y cumple con la estructura del éter. R, O, R. R, O, R. Sí es porque, ¿qué? Porque sí cumple con la estructura del éter. Listo. Dicho esto, sigamos ahora con las aplicaciones que tienen mi éter. Ah, pero antes, ¿entendieron esta partecita de cómo reconozco en este caso que sí fue un éter, la estructura que yo coloqué? ¿Entendieron?
¿Y está entendido? Listo. Recuerden que en este caso que yo siempre debo reconocer y debo decir que un éter se forma a través de un R o R. Yo así reconozco a mi éter, porque en cambio a mi alcohol yo reconocía porque tenía un grupo OH. Y miren aquí, yo no tengo absolutamente ningún OH. Entonces por eso yo no puedo decir que es un alcohol, sino que debo ahora reconocer que otro compuesto es aparte del alcohol porque no tiene un OH. Y por eso estamos estudiando ahora los éteres, que en este caso vienen a ser ¿qué? R o R. Miren, aquí en este caso he colocado este ejemplo y les mencioné que distingan si eso no es. ¿Y cómo distinguía este? A través de reconocer. Miren, en este caso aquí tengo mi cadena de dos carbonos que sería R. Está unido al oxígeno. Sí, está unido al oxígeno mi cadena. Y aquí tengo mis tres carbonos, que en este caso, en cambio, sería que sería mi, espérenme, que sería mi otra cadena, que sería mi otra R, que siempre está como que con una comita. Y mire, R, recuerden que yo solo coloqué la cadena, no sin formar mis, ya, así estaba mi cadena. Y yo les mencioné y les dije que si eso no es un éter que reconozca. Entonces ustedes miren, ya ven al oxígeno. Por aquí tal vez ya pueden reconocer que el oxígeno está unido a una cadena y está unido a otra cadena. Como está unido a dos cadenas, yo puedo decir que sí es un éter, porque a la final mis dos carbonos se convierten en R y mis tres carbonos se convierten en la siguiente R. Entonces, R o R sí es mi éter, ¿no? Sí es un éter. ¿Por qué? Recuerden que decía que no importa en este caso la cadena o el número de carbonos que tenga, siempre van a convertirse en R. Y aquí también siempre van a convertirse en R. No importa eh, cuántos carbonos tenga la cadena, ¿no? A la final siempre se van a convertir en R. Y listo. Entonces, conclusión, si es un éter, ¿no? Ahora vamos a las aplicaciones. Mis éteres se utilizan como disolventes de sustancias orgánicas. Ejemplos en este caso de sustancias orgánicas serían el aceite, las grasas, resinas también, las grasas, las resinas, las nitrocelulasas, los perfumes y alcaloides, ¿no? Esos serían ejemplos de mis sustancias orgánicas. Recuerde que decía que los éteres se utilizan como disolventes de sustancias orgánicas. En este caso, los aceites, las grasas, las resinas, las nitrocelulasas, los perfumes y los alcaloides. Estas serían mis sustancias orgánicas, ¿no? Que en este caso se utilizan para disolver. El dietil éter, en este caso, es el más importante y es conocido como el solo éter, ¿no? Este dietil éter es conocido, es muy importante y se lo nombra solo éter. Este se usó durante muchos años como anestésico general. Miren, el dimetiléter, que es el más importante, y en este caso es conocido como solo éter, no, no dietiléter, sino solo éter. Este éter se usó durante muchos años como anestésico. El dimetil éter, en cambio, se utiliza como
propelente en los aerosoles. El dimetiléter. Recuerden que en este caso el dietiléter se utilizaba como anestésico general y en cambio el dimetiléter se utiliza como propelente en los aerosoles, ¿no? Las propiedades en este caso de los éteres son que las moléculas de éter no forman puentes de hidrógeno con otras moléculas de éter, por lo que en este caso los éteres tienen puntos de fusión relativamente bajos si los comparamos con los alcoholes. En este caso, los éteres son muy volátiles y presentan una ligera polaridad en los enlaces carbono-oxígeno-carbono. Recuerden que esta es la estructura del éter, ¿no? ROR o carbono-oxígeno-carbono. En este caso les permite ser solubles en agua, como también son buenos disolventes de moléculas orgánicas, ¿no? Estos, al ser buenos disolventes, ocurre porque el oxígeno no forma puentes de hidrógeno en el agua, ¿no? Por eso son disolventes, son muy disolventes, ¿no? Y listo. Tal vez alguna duda, alguna inquietud. De mi parte no, Lisa. Gracias, Fer. Listo. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Si tal vez al momento de revisar el video les surge alguna duda, alguna inquietud, me escriben a través de mi WhatsApp. Ahí les ayudo con cualquier duda o cualquier inquietud, ¿no? Listo. Esto sería todo. Que tengan una linda noche. Hasta la siguiente clase. Hasta luego con todos. Gracias.